Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Vamos a dar inicio a la lección número 6 que se llama Civilización. Solo existe una civilización en el mundo. Mientras Mark Zuckerberg sueña con unir a la humanidad en línea, acontecimientos recientes en el mundo fuera de línea parecen insuflar nueva vida a la tesis del choque de civilizaciones. Muchos expertos políticos y ciudadanos corrientes creen que la guerra civil en Siria, el auge del Estado Islámico, el caos del Brexit y la inestabilidad de la Unión Europea son resultado de un enfrentamiento entre la civilización occidental y la civilización islámica. Los intentos occidentales de imponer la democracia y los derechos humanos en las naciones musulmanas han provocado una violenta respuesta islámica y una oleada de inmigración musulmana junto a ataques terroristas islamistas han hecho que los votantes europeos abandonen los sueños multiculturales en favor de identidades culturales xenofóbicas. Según esta tesis, la humanidad ha estado dividida siempre en varias civilizaciones, cuyos miembros entienden el mundo de maneras irreconciliables. Estas visiones incompatibles hacen que los conflictos entre civilizaciones sean inevitables, de la misma manera que en la naturaleza, las diferentes especies luchan por la supervivencia según las leyes implacables de la selección natural. A lo largo de la historia, las civilizaciones se han enfrentado repetidas veces y solo las más adaptadas han sobrevivido para contarlo. Los que pasan por alto este desagradable hecho, ya se trate de políticos liberales o de ingenieros que están en las nubes, lo hacen asumiendo su propio riesgo. La tesis del choque de civilizaciones tiene implicaciones políticas trascendentales. Sus defensores sostienen que cualquier intento de reconciliar Occidente con el mundo musulmán está destinado al fracaso. Los países musulmanes jamás adoptarán los valores occidentales y los países occidentales nunca podrán absorber con éxito a las minorías musulmanas. En consecuencia, Estados Unidos no debe admitir a inmigrantes de Siria o Irak y la Unión Europea debe renunciar a su falacia multicultural en favor de una identidad occidental inmutable. A la larga, solo una civilización puede sobrevivir a las pruebas implacables de la selección natural, y si los burócratas de Bruselas rehúsan salvar a Occidente del peligro islámico, entonces será mejor que Gran Bretaña, Dinamarca o Francia vayan por su cuenta. Aunque está muy generalizada esta tesis, es engañosa. Sin duda, el fundamentalismo islámico puede suponer un reto radical, pero la civilización a la que desafía es una civilización global y no un fenómeno únicamente occidental. No es casualidad que Estado Islámico consiguiera unir en su contra a Irán y a Estados Unidos, e incluso los fundamentalistas islámicos, con todas sus fantasías medievales, se basan mucho más en la cultura contemporánea global que en la Arabia del siglo VII. Se nutren de los miedos y las esperanzas de la juventud moderna y alienada más que de los campesinos y mercaderes medievales, como han planteado de manera convincente Panjak Mishra y Christopher de Belaige. Los islamitas radicales han estado influidos tanto por Marx y Foucault como por Mahoma y heredan tanto el legado de los anarquistas europeos del siglo XIX como el de los califas omeyas y abasíes. Por tanto, es mucho más exacto considerar que Estado Islámico es un brote descarriado de la cultura global que todos compartimos y no una rama de algún misterioso árbol foráneo. Más importante todavía es que la analogía entre la historia y la biología que respalda la tesis del choque de civilizaciones es falsa. Los grupos humanos, desde las tribus pequeñas a las civilizaciones enormes, son fundamentalmente diferentes de las especies animales y los conflictos históricos difieren muchísimo de los procesos de selección natural. Las especies animales poseen identidades objetivas que se mantienen durante miles y miles de generaciones. El que uno sea un chimpancé o un gorila depende de sus genes, no de sus creencias, y genes diferentes dictan comportamientos sociales distintos. Los chimpancés viven en grupos mixtos de machos y hembras. Compiten por el poder forjando coaliciones de adeptos de ambos sexos. Entre los gorilas, en cambio, un único macho dominante establece un harén de hembras y por lo general expulsa a cualquier macho adulto que pueda poner en peligro su posición.
Los chimpancés no son capaces de adoptar disposiciones sociales del tipo de los gorilas. Los gorilas no son capaces de empezar a organizarse como los chimpancés. Y por lo que sabemos, justo los mismos sistemas sociales han caracterizado a chimpancés y a gorilas, no solo en décadas recientes, sino a lo largo de cientos de miles de años. No encontramos nada parecido entre los humanos. Sí, los grupos humanos pueden tener sistemas sociales distintos, pero no están determinados por la genética y rara vez duran más de unos pocos siglos. Piénsese en los alemanes del siglo XX, por ejemplo. En menos de 100 años, los alemanes se organizaron en 6 sistemas muy diferentes: el Imperio Hohenzollern, la República de Weimar, el Tercer Reich, la República Democrática Alemana, es decir, Alemania Oriental Comunista, la República Federal de Alemania, es decir, Alemania Occidental, y por último, la Alemania Reunida y Democrática. Desde luego, los alemanes conservan su idioma y su amor por la cerveza y el Bratwurst, pero ¿existe alguna esencia alemana única que los distinga de las demás naciones y que haya permanecido inalterable desde Guillermo II hasta Angela Merkel? Y si el lector encuentra alguna, ¿estaba también hace 1000 o 5000 años? El preámbulo de la Constitución Europea no ratificado empieza declarando que se inspira en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho. Así, fácilmente podría dar la impresión de que la civilización europea se define por los valores de los derechos humanos, la democracia, la igualdad y la libertad. Innumerables discursos y documentos trazan una línea directa que va de la antigua democracia ateniense a la Unión Europea actual, celebrando de ese modo 2500 años de libertad y democracia europeas. Esto recuerda al proverbial ciego que palpa la cola de un elefante y llega a la conclusión de que un elefante es una especie de brocha. Sí, las ideas democráticas han formado parte de la cultura europea durante siglos, pero nunca en su totalidad. A pesar de su prestigio e influencia, la democracia ateniense fue un experimento tímido que sobrevivió apenas 200 años en un pequeño rincón de los Balcanes. Si la civilización europea en los últimos 25 años ha estado definida por la democracia y los derechos humanos, ¿qué decir entonces de Esparta y Julio César, de los cruzados y los conquistadores de la Inquisición y del tráfico de esclavos del siglo XIV, y de Napoleón, de Hitler y Stalin? ¿Fueron todos ellos intrusos procedentes de una civilización extranjera? Lo cierto es que la civilización europea es cuanto los europeos quieran que sea, del mismo modo que el cristianismo es cuanto los cristianos quieran que sea, el islamismo cuanto los musulmanes quieran que sea, y el judaísmo cuanto los judíos quieran que sea, y han querido que fueran cosas notablemente diferentes a lo largo de los siglos. Los grupos humanos se definen más por los cambios que experimentan que por ninguna continuidad, pero no obstante consiguen crearse identidades antiguas gracias a sus habilidades narrativas. No importa qué revoluciones vivan, por lo general pueden entretejer lo antiguo y lo nuevo en un único relato. Incluso un individuo puede fusionar cambios personales revolucionarios en una historia vital, coherente e intensa. Soy una persona que antaño fue socialista, pero que después me hice capitalista. Nací en Francia y ahora vivo en Estados Unidos. Estuve casado y luego me divorcié. Tuve un cáncer y después me curé. De forma parecida, un grupo humano como los alemanes puede llegar a definirse por los mismos cambios que experimentó. Antaño fuimos nazis, pero hemos aprendido la lección y ahora somos pacíficos demócratas. No tenemos que buscar una única esencia alemana que se manifestara primero en Guillermo II, después en Hitler y finalmente en Merkel. Estas transformaciones radicales son justo lo que define la identidad alemana. Ser alemán en 2018 significa habérselas con la difícil herencia del nazismo, al tiempo que se defienden valores liberales y democráticos. ¿Quién sabe lo que esto significará en 2050? La gente suele negarse a reconocer estos cambios, sobre todo cuando se trata de valores políticos y religiosos fundamentales. Insistimos en que nuestros valores son una herencia preciosa de antiguos antepasados, pero eso solo podemos decirlo porque nuestros antepasados hace mucho que murieron y no pueden hablar por sí mismos.
Piense, por ejemplo, en las actitudes de los judíos hacia las mujeres. En la actualidad, los judíos ultraortodoxos prohíben las imágenes de mujeres en la esfera pública. Las vallas publicitarias y los anuncios dirigidos a los judíos ultraortodoxos suelen presentar solo hombres y chicos, nunca mujeres ni chicas. En 2011 se desató un escándalo cuando el diario ultraortodoxo de Brooklyn, Die Zeitung, publicó una foto de unos funcionarios norteamericanos que contemplaban la incursión en el recinto de Osama Bin Laden, de la que se había borrado digitalmente a todas las mujeres, incluida la secretaria de Estado Hillary Clinton. El diario explicaba que se había visto obligado a hacerlo debido a las leyes del recato judías. Estalló un escándalo similar cuando el diario Kamewasser eliminó a Angela Merkel de una fotografía correspondiente a una manifestación en contra de la masacre de Charlie Hebdo. No fuera que su imagen provocara pensamientos lujuriosos en las mentes de los devotos lectores. El editor de un tercer diario ultraortodoxo, Hamodia, defendía la política al explicar que nos respaldan miles de años de tradición judía. En ningún lugar es más estricta la prohibición de ver a mujeres que en las sinagogas ortodoxas se las segrega minuciosamente de los hombres y son confinadas a una zona restringida, donde están ocultas tras una cortina, de modo que ningún hombre pueda ver por casualidad la forma de una mujer mientras reza sus plegarias o lee las escrituras. Pero si todo esto lo respaldan miles de años de tradición judía y de leyes divinas inmutables, ¿cómo explicar de cuando los arqueólogos excavaron sinagogas antiguas en Israel que databan de la época de la Mishnah y el Talmud? No encontrarán señal alguna de segregación por género y en cambio descubrirán suelos con bellos mosaicos y pinturas en las paredes que representaban a mujeres, algunas de ellas bastante ligeras de ropa. Los rabinos que escribieron el Mishnah y el Talmud solían rezar y estudiar en aquellas sinagogas, pero los judíos ortodoxos actuales lo considerarían una blasfema profanación de las antiguas tradiciones. Distorsiones similares de las tradiciones antiguas caracterizan todas las religiones. Estado Islámico se jacta de haber vuelto a la versión pura y original del islamismo, pero lo cierto es que su interpretación del Islam es nueva. Sí, citan muchos textos venerables, pero eligen como sumo criterio qué textos citar y cuáles no, y cómo interpretarlos. En realidad, su actitud de yo me lo guiso a la hora de interpretar los textos sagrados es en sí misma muy moderna. Tradicionalmente, la interpretación era una prerrogativa de los doctos ulemas, eruditos que estudiaban la ley y la teología musulmanas en instituciones respetadas, como la escuela de Al-Azhar de El Cairo. Pocos dirigentes de Estado Islámico poseen tales credenciales y los ulemas más respetados han despreciado a Abu al-Baghdadi y a los de su clase por criminales ignorantes. Eso no significa que Estado Islámico haya sido no islámico o antiislámico, como algunos dicen. Resulta bastante irónico que líderes cristianos como Barack Obama tengan la temeridad de decir a los que se proclaman musulmanes como Abu Bakr al-Baghdadi qué significa ser musulmán. La acalorada discusión acerca de la verdadera esencia del Islam es simplemente inútil. El Islam no tiene un ADN fijo. El Islam es lo que los musulmanes quieren que sea. Extenso el tema del día de hoy de este libro 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar.